Bienvenidos de nuevo a un podcast de la Casa de la Radio. En esta ocasión vamos a hablar de la hospitalización de los niños. Para ello tenemos con nosotros a la doctora en Pedagogía Luisa García, profesora en la Universidad de Murcia, que hizo sus prácticas de la carrera en las aulas hospitalarias de Virgen de Arsaca. Buenas tardes, Luisa. Buenas tardes, Natalia. Encantada de estar contigo. Es un placer que nos haya aceptado hablar contigo un ratito sobre este tema, que creemos que es muy importante, ya que nos gusta acercar la pedagogía a todos sus diferentes ámbitos, y uno de ellos es las aulas hospitalarias. Nos gustaría saber, Luisa, ¿qué te motivó a elegir a la hora de hacer las prácticas, apuntarte a hacer las prácticas en las aulas hospitalarias? Pues en el año en el que yo estaba cursando pedagogía, en el último año, que fue donde hice las prácticas, me motivó a hacerlo en un área que fuese un ámbito de la pedagogía social, y en aquellos años el ámbito de las aulas hospitalarias era algo como más desconocido, del que no teníamos mucha información, y creo que la labor del pedagogo era importante en ese ámbito, y bueno, quería saber qué hacían allí, cómo se trabajaba, y tenía mucha curiosidad por trabajar y ver qué se hacía en este tipo de ámbito. Ese fue uno de los principales motivos que me llevó a hacer esas prácticas allí, además de bueno, el contacto también con el alumnado, distintos profesionales, y esos fueron los motivos que me llevaron a hacer las prácticas allí. Ah, perfecto, Luisa. Además, los oyentes no lo saben, pero si pudieran ver ahora mismo mi cara de emoción, porque es que con Luisa hemos sido compañeras de colegio, de instituto, y cuando llegó la hora de elegir la carrera, las dos entramos en la carrera de pedagogía. E incluso nos reímos y lloramos porque una nos tocó de turno de mañana, otra de tarde, y entonces vernos ahora casi 20 años después, aquí hablando las dos en pedagogía y hablando de estos temas, pues la verdad que me emociona mucho, Luisa. La verdad que estoy súper emocionada de poder hacerte esta entrevista. Pues yo también, muchas gracias, Natalia, porque para mí, como bien has dicho, es un placer ya no solo hablar personalmente con la amistad que nos une, como tú has dicho, ya unos cuantos años, sino también el tema profesional, porque creo que está haciendo sigo en redes, y creo que está haciendo una gran labor de acercar o dar a conocer esta figura del pedagogo que está tan a veces disuelta o es desconocida para gran parte de la población, y creo que es de alabar la función que tú estás haciendo en este momento. Pues muchas gracias, Luisa. Y volviendo al tema, cuando llegaste a la aula hospitalaria, en tu primer día de prácticas, ¿qué sensación te dio? ¿Cómo te sentiste? Cuéntanos un poquillo. Pues Natalia, mira, voy a empezar porque entiendo que habrá oyentes que no conozcan muy bien esto del tema de las aulas hospitalarias o la pedagogía hospitalaria, como algunos autores le llaman. Sí. Y bueno, como he dicho anteriormente, es un ámbito de la pedagogía social que atiende a niños, para prácticamente casi todo lo que atiende son niños en etapa educativa escolarizada, que se encuentran hospitalizados por distintos tipos o por distintos periodos. Ahora, por si quieres, concretamos un poco. Y el pedagogo lo que hace entre sus funciones es que atiende dos necesidades. Una de ellas es la educativa y otra es la asistencial. Es una acción, el pedagogo no trabaja solo en aulas hospitalarias, y cuando yo llegué a las aulas hospitalarias tampoco trabajábamos el pedagogo solo, sino que trabajábamos en un equipo multidisciplinar, intentando que la educación fuese una educación inclusiva, es decir, son alumnos que están fuera de su ámbito educativo, fuera de su familia, en muchas ocasiones por periodos a veces desgraciadamente de mayor tiempo del que ellos esperan. Pues sí. Y bueno, al final hay que acercarlos también y darle a entender que bueno, que aunque estén hospitalizados tienen que seguir una formación, y no solamente curricular, sino también a nivel de valores, de social, cognitivo, emocional. Sí, lo que hablamos de la educación en todos los ámbitos de la vida. Correcto, exactamente. Entonces, bueno, pues cuando llegamos a las aulas hospitalarias, yo hice las prácticas con una compañera también de la carrera, nos recibieron muy bien el equipo que había en ese momento. Ahora ya el equipo actualmente ha cambiado, también fruto de la edad, muchos de ellos ya se han prejubilado o jubilado,
Y bueno, nos recibieron muy bien, con muchas ganas, nos dieron a conocer cuáles eran las funciones que ellos hacían allí, que el pedagogo educaba en la enfermedad, eso se me quedó a mí un poco en la memoria, ¿no? Y que exige conocer la situación especial de cada alumno que tenemos en esas aulas hospitalarias, ¿no? Porque como te decía, un niño cuando está hospitalizado rompe con su vida habitual. Sí. Es separado a veces de su familia, de sus amigos, de sus rutinas, de sus actividades extraescolares, y entonces a veces llega a un sitio que es un poco desconocido para él, ¿no? Y a veces pues bueno, pues tiene ese miedo, ese estrés, pues el pedagogo también le ayuda o colabora en que esa faceta la intente llevar de la mejor manera posible, y esa fue una de las funciones que a nosotras también nos indicaron desde los profesionales que trabajaban allí, para que fomentásemos con los alumnos. Es cierto, Natalia, que es difícil estar en una aula hospitalaria, es un trabajo muy gratificante. Sí, eso te iba a preguntar, que a la vez que es gratificante, pero tiene que ser bastante duro, sobre todo al principio, cuando no conoces esa situación, cuando no sabes cómo funciona. Sí, porque como te decía, cada niño tiene una patología distinta, por eso también te decía antes que es un equipo multidisciplinar, bueno, pues porque está en contacto con maestros, está en contacto con médicos, con enfermeros, y bueno, tienes que conocer un poquito también qué patología tiene el alumno, trabajar con la familia, para saber por dónde orientar tu intervención o las intervenciones que se van a llevar con estos pacientes. Es cierto que hay niños que bueno, están en periodos de corta estancia, que se les llama, que son menos de 15 días. Sí. Luego están otros niños que están en periodos de entre 15 y 30 días, que son de etapas de hospitalización intermedia, es decir, una temporalización intermedia, y luego están los alumnos de larga hospitalización, que son los que están más de 30 días. Y Luisa, es cierto que un niño... Dime, perdón que te interrumpa. ¿El pedagogo actúa igualmente en los niños que están hospitalizados en corta duración, al igual que en los que están... Sí, ¿no? Sí. En el tiempo que nosotros estuvimos, bueno, hablo de nosotras en este caso, de mí personalmente, si quieres, el tiempo que estuve en las prácticas en el aula hospitalaria, sí, se trataba igual al alumno que estaba de corta estancia como el que estaba de larga duración. Es decir, hombre, evidentemente el que está de corta estancia se le hacen adaptaciones menos significativas o puntuales. Sí, claro, por eso. Claro, por eso me preguntaba, porque digo, no sé si hay un periodo de tiempo a partir del cual dicen, vale, ahora aquí vamos a empezar a intervenir cuando la hospitalización se alargaba, o desde el principio actuaba el pedagogo dentro de... Se actúa desde el principio, sí que es cierto que bueno, pues a veces las tareas que se hacen con los que están de corta estancia pues son muy puntuales. Con los alumnos que están de larga hospitalización, que se les llama, pues bueno, ya sí se le hace una intervención, digamos, más concreta, teniendo en cuenta también muchas veces relación con el centro, con los maestros del centro en el que él está adscrito, para que no se descuelgue también a nivel curricular. Entonces sí, se trabaja independientemente de la estancia, del tiempo de estancia, se trabaja con todos los alumnos que estén hospitalizados. Y en cuanto a la familia, ¿cómo? Porque a lo mejor son niños que no pueden estar todo el tiempo la familia con ellos por los motivos de la patología que tengan. El tema de la familia, desde la pedagogía, allí en el aula hospitalaria, ¿se actúa de alguna manera o eso lo lleva otros profesionales? No, sí que lo lleva también, bueno, el pedagogo junto con otros profesionales. Yo siempre hablo de un equipo multidisciplinar, pero también una de las funciones del pedagogo es trabajar con la familia. En muchas ocasiones el pedagogo sirve de intérprete de la relación que tiene la familia con su hijo a nivel afectivo. Claro, es que tiene que ser muy difícil tanto para el niño como para la familia esa situación. Por eso te preguntaba si el pedagogo trabajaba también con la familia en ese ámbito. Sí, de hecho intenta propiciar un acercamiento, que ellos entiendan cómo se puede sentir el niño en ese momento, qué atención o tratamiento va a llevar a cabo para afrontar la enfermedad. Sí, cómo actuar con él, ¿no? Sobre cómo ayudarle a saber cómo actuar en ese momento con él. Sí, porque también, como te decía, como también
el pedagogo tiene esa relación con el equipo médico, pues también conoce el tratamiento, sí, la duración. sí, hace Entonces, como de mediador, vamos, entre... Exactamente, intérprete. Sí, en este caso sería un intérprete de la relación afectiva con familiar y con el niño. Pues muy bien. Y entonces, en líneas generales, tu experiencia tu experiencia en las prácticas en el aula hospitalaria fue buena, ¿o? Muy buena. Yo tengo muy buen recuerdo de mis prácticas en la aula hospitalaria. Si volviese atrás, la volvería a elegir, estoy convencida, porque ya no solo aprendí a nivel profesional, sino creo que a nivel personal. O sea, a nivel personal creo que crecí muchísimo y maduré muchísimo, porque es cierto que te enfrentas a situaciones que por edad a lo mejor no te has enfrentado. Sí, que no estás preparado, a lo mejor sí. Exactamente, no estás preparado para ver determinadas situaciones, y es cierto que es difícil, pero también muy gratificante, y creo que aprendí mucho personal y profesionalmente en los dos ámbitos. Me estoy recordando ahora, Luisa, hablando de lo que estamos hablando, estoy recordando de cuando estábamos estudiando, empezando la carrera, que las dos, una quería por la rama de educación especial y la otra no, y como poco a poco pues hemos ido cambiando, cada una ha tirado un camino, pero que al final hemos conseguido las dos, creo que esta carrera que tan necesaria es para la sociedad. Y ya te digo que sigo súper emocionada de poder estar aquí contigo, porque me están viniendo a la memoria muchísimos recuerdos. Y pues nada, pues para mí está siendo un placer poder hablar contigo. Para mí también, Natalia. Yo creo que bueno, como bien dices, a veces es difícil el comienzo, ¿no? Porque a veces también nos enfrentamos a algo que, bueno, aunque sabemos dónde vamos, pues la universidad es un poco desconocida, ¿no? No teníamos, yo por ejemplo en mi familia no había antecedentes de alumno universitario, y bueno, al final, pues bueno, hemos ido cogiendo una rama de la pedagogía, de las muchas que tiene la pedagogía, de las muchas ramas que tiene, muchas funciones que tiene el pedagogo. Claro, de eso veremos. De eso estamos tratando los programas y el canal de YouTube y todo, de dar a conocer los distintos perfiles que tiene el pedagogo en la sociedad, que son tan desconocidos. Exactamente, y que creo que son tan importantes. Por eso te decía antes que me alegra mucho que le des visibilidad a esta figura que a veces es desconocida o malinterpretada, o hay personas que no saben qué significa, que no saben, sí, realmente. Yo tengo una anécdota que tú también recordarás, que nos confundían con el podólogo. Claro, con el podólogo. Y yo también comentaba el otro día en uno de los primeros programas de la radio que la mayoría de gente también nos confunde con logopedias. También, que confunden pedagogía y logopedia, o con el podólogo, como tú dices. Es que la gente en verdad no conoce la carrera. Por eso que es muy positivo que se dé a conocer estas funciones que tenemos, y que tenemos que llevar a mucha honra, que para eso es lo que nos hemos formado y lo que nos gusta y lo que estamos trabajando, ¿no? Sí, además que creo que es muy vocacional. Es que creo que esta carrera es muy vocacional, y que si mucha gente conociera las distintas funciones y las salidas que tiene, hay mucha gente con vocación que estudiaría esta carrera. Lo que pasa es que creo que lo desconocen. Aunque hay altas tasas de matrícula, es cierto que se cubren cupo de matrícula en pedagogía, pero sí que es cierto que hay que darle visibilidad en la sociedad, en el día a día. Pero también creo, no sé si me equivoco, Luisa, corrígeme porque no lo sé ahora mismo los datos. Has dicho que sí que se cumplen los cupos de matrícula, pero ¿tú crees que es porque la gente elige de primera carrera pedagogía, o lo que ocurre por las notas de que no se entran en otras ramas de educación y al final terminan en pedagogía? Yo a veces se desconoce el motivo, ¿no? Porque uno cuando ve las tasas de matrícula, pero no sabe cuál ha sido la elección, si ha sido en primera o en última instancia. Pero es cierto que durante los años que yo he impartido docencia en pedagogía, con los alumnos con los que yo he tenido docencia directa, ha sido vocacional, y me sorprende y me gusta. Ay, pues sí, me alegro muchísimo, porque en los años de nuestra promoción, por ejemplo, no era así. No era así. No, en los años de nuestra promoción la mayoría de gente era porque desgraciadamente, porque no habían entrado por nota a otras carreras. Pues sí, y me alegra mucho, Natalia, que sea por vocación, y además te das cuenta porque son muy reivindicativos. Sí. Y estos últimos años
mucho más y me alegra mucho porque ya te digo, con los que yo he tenido la suerte de compartir aula han sido vocacionales. Pues me alegra muchísimo porque eso luego a la hora de trabajar y a la hora de todo se nota muchísimo. Por supuesto, sí. Ya te digo, y para mí es un placer estar con ellos en el aula y además yo les digo a ellos, yo soy pedagoga como vosotros y se enorgullecen mucho. Claro. Es decir, que sí. Bueno, Luisa, pues si no tenemos nada más que decir, yo para mí ha sido un orgullo que estar aquí hablando un rato contigo y sobre este tema tan importante, y más hoy que es el día que se celebra el Día Internacional del Niño Hospitalizado, y creo que debemos darle también visión a este día y a nuestra función dentro de la aula hospitalaria. Pues Natalia, yo quería darte las gracias que hayas contado conmigo. Si mi experiencia sirve de algo hace muchos años, es cierto que ya hace unos cuantos años, pero para mí me marcó y me agrada mucho que hayas contado conmigo para esta experiencia. Y ya te digo que animo a todas aquellas personas que nos estén escuchando, que estén estudiando pedagogía, que hagan, si pueden, las prácticas en una aula hospitalaria, que ahora hay muchas ofertas en aula hospitalaria en casi todos los hospitales de la región. Sí. Y que se animen a hacerlas porque es una experiencia muy gratificante. Darle visibilidad, como estás haciendo, la gran labor que estás haciendo, Natalia. Pues muchas gracias. Darle visibilidad a nuestra función y darte las gracias a ti. Bueno, Luisa, pues un saludo y muchas gracias por estar con nosotros. Pues ya hablábamos con la doctora en pedagogía Luisa García, que nos comentaba la labor del pedagogo dentro del aula hospitalaria. Con eso pues nos despedimos hasta el programa de la semana que viene. Un saludo desde la Casa de la Radio.